¿Cómo están? Bienvenidos a Vía Pública. Hoy nuevamente vamos a estar conversando sobre los incendios forestales y es que este tipo de emergencias lamentablemente no da tregua en nuestro país. Hoy surgieron nuevos focos, la atención estuvo centrada en la región de O'Higgins, también en la región del Biobío, y pese a la acción simultánea de estas superaeronaves que están trabajando en nuestro país, lamentablemente esos focos presentaron características de agresividad y hasta ahora aún no logran ser controlados. Son nuevos focos. Es por eso que vamos a estar conversando esta noche acá en el debate de Vía Pública sobre las causas de estos incendios forestales. Son varias las hipótesis, varias líneas de investigación sobre las cuales se está trabajando, que van desde la intencionalidad hasta la negligencia, también pasando por la situación de los pirómanos. ¿Cuáles son las principales causas que pueden incidir en estos incendios forestales? ¿Qué pasa también con la acción de las empresas eléctricas, las críticas que han surgido a la supuesta falta de mantención? Vamos a estar conversando de todo esto aquí esta noche en el debate en Vía Pública. Veamos los titulares principales de esta jornada. En Navidad, en la sexta región, se concentran los incendios de mayor peligro. Por tierra y aire se combaten 83 siniestros en el país. La emergencia ha dejado ya cerca de 4.000 damnificados. Y algo insólito, un brigadista de CONAF fue detenido en Cauquenes acusado de iniciar un incendio en un bosque de eucaliptus. El joven fue delatado por un amigo. Y un gerente de la empresa eléctrica CGA será formalizado para determinar su eventual responsabilidad en el incendio de Pumanque. En tanto, 6 trabajadores fueron detenidos por cortar un cable y supuestamente provocar un foco de fuego en la comuna de Navidad. Y vinculado a este mismo tema, un nuevo balance entregó la Oficina Nacional de Emergencia junto con la CONAF sobre los incendios que aún se mantienen en el país. El número de focos activos supera a los controlados y el número de damnificados y albergados continúa al alza. De acuerdo a información de CONAF, durante esta jornada se han reportado 59 incendios controlados, 83 en combate y 9 extinguidos. A nivel nacional, el número de damnificados por esta emergencia forestal alcanza los 3.782 personas, de los cuales 1.159 se encuentran en alguno de los 46 albergues habilitados en las regiones del Maule y Biobío. Además, se reportan 1.103 viviendas destruidas. Se ha materializado evacuación preventiva en el sector de Populla hacia Navidad. Además, se informó que en el sector de La Polcura, donde se encontraba un grupo de trabajo en labores de combate, pudieron salir de la zona de peligro, ya que en un momento fueron rodeados por fuego en donde se encontraban trabajando. Se ha reactivado el incendio en la zona de Dichato-Menque, localidad esta última que se encuentra en análisis de una probable evacuación, y esa situación está en estudio y en curso. La región donde hemos tenido mayor actividad durante el día de los incendios, y mayor propagación, ha sido claramente la región del Biobío, particularmente con los incendios de San Francisco, que era el que afectaba a un importante sector, el de Dichato, que ya se mencionó, y el incendio de San Antonio en sus múltiples sectores. Y ahí tenemos un trabajo muy importante porque se ha producido un gran desarrollo de ese incendio y puede afectar a algunos sectores poblados. Bueno, precisamente sobre el tema de los incendios forestales queremos hacerles la pregunta del día ahí en la página de Facebook de 24 horas. Lo que les estamos preguntando en el día de hoy dice relación: ¿cuál creen ustedes que es la causa más frecuente de los incendios forestales? Las alternativas son falta de mantención del tendido eléctrico, acción de pirómanos o altas temperaturas. Están ahí las alternativas en Facebook para que ustedes voten. Y sorpresa causó su detención, y es que llevaba semanas combatiendo las llamas que azotan a Cauquenes en el Maule. Se trata de un joven brigadista de CONAF, quien habría iniciado un incendio en un bosque de eucaliptus el pasado 1 de enero. Uno de sus amigos lo delató. Por días estuvo en primera línea apagando incendios, pero ayer fue detenido por supuestamente provocar uno. Joven de 21 años, brigadista de CONAF hace 4 temporadas, que estaría involucrado en un siniestro ocurrido el 1 de enero en el sector rural Molco, en la comuna de Cauquenes. Hasta el momento tenemos antecedentes que indican de que ello habría sido así. Pedimos la ampliación de la detención el día de hoy y la incomunicación del detenido con el otro imputado que se encuentra detenido. El fin de semana estuvo con su cuadrilla trabajando en incendios en Empedrado. Este lunes tuvo el día libre cuando fue detenido por carabineros. Al contrario, ando apagando incendios, yo no prendiendo. Pero
Nada. ¿Alguien dijo de que tú también habías participado en un incendio? ¿Nunca participaste? No, yo andaba con ellos, pero nunca participé yo, nunca he aprendido yo. Misma apreciación que tendrían sus familiares. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo trabajaba en la CONAF? ¿Cómo iba a andar haciendo eso? En la población donde vive no es de muchas relaciones con los vecinos, aseguran que es una persona poco social en el barrio. Más lejos nomás, porque llegó ahí nomás, no nos saludamos, nada, ni una cosa. Él no me saludaba a mí, yo tampoco me saludaba a él. Luego del año nuevo, Flavio Yevenestías, junto a otros 3 amigos, fueron vistos por testigos en un bosque de eucaliptus. Iban en una camioneta roja. Que venían de vuelta de un paseo en el río, se detuvieron y en el momento que se detuvieron, 2 de estos habrían iniciado el fuego por medio de la utilización de un encendedor. Uno de ellos ya había pasado a manos de la justicia. Jaime Díaz, alias El Chispa, será este miércoles formalizado por el delito de incendios, lo mismo que el joven brigadista que se le amplió la detención hasta mañana. La CONAF es precisamente por proteger a la gente de este flagelo que son los incendios. Por lo tanto, es totalmente condenable y lo condeno yo y seguro lo va a condenar cada uno de los brigadistas porque en eso estamos día a día. Y no se descarta su participación en el foco de las máquinas, el más grande incendio de todos, con más de 200.000 hectáreas arrasadas, 1.000 casas en Santa Olga y que le quitó la vida a 2 carabineros y un voluntario de bomberos. Estando distantes a pocos kilómetros del punto de inicio y en un mismo mes, necesitamos profundizar las indagatorias, realizar mayores diligencias para poder descartar que haya algún tipo de conexión entre ambos hechos. Para eso se pedirán una serie de exámenes y diligencias como muestras de ADN, declaraciones de testigos y pericias de las policías, una posible conexión que podría dilucidar cómo empezó el incendio más destructivo de la historia de Chile. Y las investigaciones de los incendios ya están llegando a ciertas certezas. Este martes, Carabineros encontró el lugar donde comenzó el siniestro, que mató a 2 funcionarios policiales y a un bombero en la región del Maule. Hace 6 días, la muerte de un voluntario de bomberos y 2 carabineros sobrecogió a un país ya desesperado por los incendios que no cesan. Se trabajó incesantemente para determinar el origen de esas llamas hasta que las labores de la Dirección de Investigación Criminal dieron fruto. Este sector, Las Máquinas, específicamente este predio, es donde habría comenzado el incendio que 5 días más tarde le costó la vida a un voluntario de bomberos y a 2 carabineros a 40 kilómetros del lugar donde nos encontramos. Las imágenes satelitales dan cuenta justamente de ello, el avance del fuego imparable desde Las Máquinas la noche del 20 de enero hasta Santa Olga y Maquehue, en la región del Maule, lugar de los fatales sucesos. Como se visualiza acá digitalmente, se observa que existe una especie de conificación o cola que se denomina en geografía al hacer una geometría o dibujo del incendio. Este incendio comienza un ascenso desde sur a norte y se va encontrando con diferentes relieves, diferentes geografías. 5 días aproximadamente donde comienza este combate de incendio por principalmente personal de bomberos de la zona, ya estamos hablando de la zona sur, acá a esta altura, para poder lograr una extensión ya de aproximadamente superior a las 150.000 hectáreas. Pero no basta solo con lo que muestra el satélite, es necesario el trabajo en terreno, ahí, en el predio donde todo comenzó. Al abrazarlo, queda en esta forma. Por lo tanto, donde está expuesto, que pareciera que está más expuesto el pino, es el lado contrario de donde viene el direccionamiento del fuego. En esta situación, nosotros nos encontramos con este tronco y el direccionamiento del fuego normalmente viene desde el sur hacia el norte, cuando el desplazamiento del fuego es hacia el norte. Cada palabra es ratificada por don Nabor. Hace 40 años vive solo en el lugar. Si no fuera por su perra que lo despertó, él también podría haber sido una víctima de los mega incendios.
De aquí partió, pues para allá, qué sé yo, dónde llegó, pues. Y allí empezó, por esa esquina. Pues. Y vienen a buscar dos niñitos, vienen a buscar aquí, va para arriba igualito, me decía, porque aquí se va a quemar. Andar un conejo, una liebre con fuego por ahí o jugando. Este fue intencional. Él habla de intención, pero hay otros que hablan de actos concertados, lisa y llanamente de terrorismo. Lo que nosotros decimos es que las personas que tienen información y que han hecho declaraciones públicas respecto a que hay grupos terroristas o hay subversivos organizados o grupos violentistas organizados, puedan ser citados a declarar para que entreguen esa información. En este, como en otros focos de incendios, saber si hubo intencionalidad es clave para poder buscar a presuntos responsables, pero solamente las pruebas científicas podrán darnos esa respuesta. Este fue el trabajo desde Cauquenes de Lorena Concha, Rafael Araya para 24 horas. Y el gerente zonal de la empresa eléctrica CGE será formalizado por su presunta responsabilidad en el incendio forestal de Pumanque, mientras 6 trabajadores fueron detenidos por cortar un cable que habría provocado el incendio de Navidad. ¿Los tendidos eléctricos podrían haber causado los incendios forestales? Parte del tendido de la empresa CGE pasa por los lugares más afectados por los incendios y denuncias de lugareños han apuntado directamente a la empresa. Lugareños que han apuntado a la empresa eléctrica CGE como responsable de los incendios forestales. Mal mantenimiento de las torres de tensión y negligencia son las principales acusaciones, las mismas que fueron recogidas por la Fiscalía de O'Higgins para iniciar acciones judiciales. El fiscal del caso, Emiliano Arias, pidió la formalización de uno de los ejecutivos de CGE. El gerente de zona, Pablo Yáñez, deberá comparecer el 20 de marzo por la presunta responsabilidad en la falta de mantención del tendido eléctrico. Se corta un cable por la falta de una adecuada mantención y que ese cable, que es fuente de calor, genera chispa y inicia el incendio. O si no, una rama de un árbol toca estos cables y ahí salta chispa y se genera el incendio. El Ministerio Público le atribuirá el delito de incendio intencional al funcionario por no cumplir las normas de seguridad. Así se busca establecer la responsabilidad de la empresa en los incendios que azotaron Pumanque desde el pasado 17 de enero y que quemaron más de 40.000 hectáreas. En respuesta a esto, la empresa eléctrica CGE aseguró que no existe fundamento que le atribuya alguna responsabilidad a su ejecutivo en el incendio desatado en Pumanque. Pero este no fue el único anuncio del Ministerio Público. Se trata de 6 funcionarios de una empresa subcontratista de CGE, que mientras hacían la mantención a una torre eléctrica el día de ayer, cortaron un cable que cayó sobre el suelo, provocando un incendio en la comuna de Navidad. El siniestro provocó la evacuación de 160 personas y quemó más de 1.200 hectáreas. Los trabajadores, una vez que se percatan de la magnitud del hecho, huyen del lugar. Una vez que estaban plenamente identificados, se coordinó con la unidad de delitos violentos de la Fiscalía Regional, quien nos coordinó para obtener la orden de detención respectivas. A través de un comunicado, CGE señaló que aportará todos los antecedentes necesarios para esclarecer esta situación. En tanto, los presuntos autores serán formalizados mañana en el Tribunal de Litueche por el delito de infracción a la ley de bosques. Y Dichato nuevamente sufrió a causa de la naturaleza. Algunos vecinos debieron evacuar y otros decidieron hacerle frente construyendo cortafuegos y ayudando a los brigadistas. De un minuto a otro, el fuego que había circulado al interior del bosque se vino hacia Dichato. El fantasma de la destrucción volvió a rondar en este balneario y no lo pensaron. Estamos asustados igual, grave, porque hay casa, hay niños, todo. Pero apoyando todo, bomberos, CONAF, todo apoyando. 90 bomberos resguardaban las casas en un foco violento que apareció a las 2 de la tarde. A esa hora el viento empezaba a ser una complicación. En este momento estamos trabajando en resguardar las viviendas que se encuentran en este sector, ya que el incendio se ha mostrado por momentos bastante violento. Y la desesperación crecía. Sin implementos para protegerse, varios salieron heridos de esta lucha que no querían perder. A puño, con maquinaria y con las herramientas a la mano, se fabricaba un cortafuego que aislara las casas de un extenso patio trasero que ahora era una amenaza. Desde el aire apoyaban 2 helicópteros y 2 aviones, uno de ellos un Hércules C-130 llegado de Brasil. Pero el viento cambió, el fuego bajó la intensidad y en Dichato volvían a respirar.
El viento va hacia el norte, que nos permite entonces mantener una cierta tranquilidad acá. Tranquilidad acá, pero no más al norte. A 7 kilómetros de Dichato, en Menque, recibían la alerta. Saquen lo que más puedan y evacúan hacia la zona de Quirquillay y Rafael, hacia ese sector. La orden de ellos es evacuación perentoria porque tenemos la cabeza del fuego, un flanco que se dirige precisamente hacia este lugar. Estoy con todas mis cosas salvas ya, me queda salvo con la casita aquí nomás, pero ya la mayoría de las cosas todas las levantamos. ¿Sí? Ya no estoy preocupado más que viene el fuego avanzando. Y la ayuda llegó a tiempo. Minutos después, así estaba el camino. La casa de don Juan ahí, en medio de una densa nube de humo. No se quemó, pero el ambiente era irrespirable y el fuego estuvo demasiado cerca. 144 familias de Menque, 418 personas. Todos debían abandonar sus casas, aunque muchos no estaban dispuestos. No, nada de acá. Hasta el último le vamos a creer el juego. Han estado combatiendo hace 3 días incendios. Así que aquí vamos a esperar un rato. Igual si se ve muy complicada la cosa. Igual arrancamos, pero no podíamos dejar solo esto aquí. Y otra vez el viento, no en contra, sino a favor. Volvió a cambiar su dirección. Desde la altura el fuego se veía retroceder. Pero no se fue. La mañana de este martes siguió el combate y llegaron refuerzos. 3 descargas hizo el supertanker en los cerros y fue el tiro de gracia. Alguna vez este balneario no pudo y el mar lo desapareció, pero no siempre tiene que ser igual. Esta vez, Dichato se salvó. Y el terremoto y el tsunami los dejó sin sus hogares. Y ahora los incendios forestales volvieron a dejarlos en la calle. Son las historias de quienes nuevamente son damnificados. Cecilia ve entre resignada e incrédula a la devastación que dejaron en su hogar las llamas. Vive en el sector El Güiñe de Bichuquén. 10 días estuvo lidiando con el fuego hasta que este terminó con la mayoría de sus bienes. Fue terrible, muy terrible. Yo pensaba que no iba a salir de esto nunca más, dije, pero confié en Dios, que íbamos a salir adelante y salimos, gracias a Dios, hasta aquí todavía, por lo menos ya, más ánimo hay, por lo menos. Lavadora, cocina, camas, comedor, todo reducido a cenizas, objetos que adquirió hace casi 7 años. Ella fue uno de los cientos de damnificados del tsunami tras el terremoto del 2010. En esa época vivía en el sector de Lipimávida, frente al mar. No, el mar, yo el mar no lo quiero ni voy ni a paseo al mar ahora, jamás, no me gusta el mar a mí, para nada. De repente me la lloro, de repente no me la lloro. Pero bueno, hay alto y bajo y confiando en Dios, que la gente los va a apoyar y todos los va a ayudar, vamos a salir adelante si Dios quiere otra vez. Elías vivió una situación similar pero aún más extrema. En el sector Las Veguillas de Constitución, esta mezcla entre estanque y piscina lo salvó junto a su señora de morir en las llamas. Como ataca solamente proteger la vida de uno, digamos, en ese momento. Llamas que dejaron su hogar en estas condiciones, uno que ya había sido reconstruido luego del megasismo. Claro, el terremoto vino y remeció todo y quedó algo, ¿me entiendes? Pudimos salvar algunas cosas, yo realmente no traté de salvar mi vida nomás. Según un catastro inicial del Ministerio de Vivienda, entre 140 y 280 personas son nuevamente damnificadas, la mayoría del Maule. Como Lía Bravo, ella se instaló en Santa Olga tras perder su casa en pleno centro de Constitución. Nos quedamos de brazos cruzados porque nunca esperamos que llegara de esta manera esta catástrofe, o sea, este fuego que venía como una fiera. Damnificados que también deberán enfrentar los trámites relacionados con la vivienda, como son los títulos de dominio, aquellos que establecen la propiedad sobre la tierra. Estamos en un tratamiento express, insisto, en periodos muy rápidos, que no es lo habitual. Nosotros nos demoramos más de un año. Acá a lo más nos vamos a demorar 3 meses para que la gente tenga sus títulos de dominio. Proceso que recién comienza y que Cecilia, Elías y Lía están dispuestos a enfrentar nuevamente con una fuerza a toda prueba. Quieren ponerse otra vez de pie. Aquí no se mueven. No, si ya no morí ahogada en el agua, ahora no morí de fuego, no quizás como ir a morir. Es complicado, pero ¿qué vamos a hacer? La vida continúa, así que hay que ir cruzándonos. No sé de dónde sacáis fuerzas, pero en mi esencia de mujer
de esas guerreras, de salir adelante. Cambiamos de tema. El gobierno descartó cualquier vínculo de la campaña de Michelle Bachelet con la empresa brasileña OAS, investigada por corrupción. La ministra Paula Narváez rechazó cualquier intento, dijo ella, por enlodar la campaña con hechos que no tienen asidero con la realidad y pidió transmitir la información de manera responsable y no hacerse cargo de especulaciones, es lo que dijo la ministra. Parte de los antecedentes publicados hoy por La Tercera serán dados a conocer este viernes por la revista brasileña Veja, que adelantó una parte de la declaración del publicista Duda Mendoza, quien aseguró que esta empresa también financió la campaña de la candidata Michelle Bachelet, electa presidenta de Chile. La ministra Narváez agregó que en el pasado ya hubo un intento por vincular la campaña de la presidenta con esa empresa, en referencia a declaraciones que hizo el ex candidato presidencial Marco Enrique Sominami. Consultado por el tema, el fiscal nacional Jorge Abbott dijo que si bien el tema se podría investigar, un eventual delito estaría prescrito desde el punto de vista de la ley electoral. Cada vez que haces el trabajo que nos engrandece. Ya había habido un intento en el pasado por vincular la campaña de la presidenta Bachelet con esta empresa. Tal como en esa oportunidad descartamos decididamente cualquier vinculación entre la campaña y la empresa, tajantemente. Y también rechazamos de manera abierta y directa cualquier intento de enlodar la campaña de la presidenta Bachelet con hechos que no tienen asidero con la realidad. Y las marejadas que mantienen en alerta la región de Valparaíso obligaron a cerrar el paso en algunas calles, mientras un ciudadano peruano continúa desaparecido. Grandes olas azotando la avenida Perú y nuevamente decenas de personas intentando ver el espectáculo. Pese a la recomendación de la Armada durante la madrugada, varios se arriesgaron para estar cerca del agua. Vi venir la ola y arranqué, aunque se veía venir grande, así que arranqué hasta el hotel prácticamente. Fuimos a dar una vuelta y nos dimos cuenta. ¿Saben que igual es un poco peligroso estar mirando? Sí, pero estamos acá arriba, igual con cuidado. Olas anormales que podrían llegar este jueves a superar los 5 metros de altura. Por ello, la gobernación decidió tomar cartas en el asunto y prohibir de plano el tránsito libre de las personas en los 3 sectores más riesgosos. Restringimos el acceso de personas y vehículos en 3 sectores determinados, que son el Paseo Juan de Saavedra, Avenida Perú y Laguna Verde. Además de eso, con un cuarto que es una facultad residual para la autoridad marítima en orden a poder restringir el tránsito en todos aquellos lugares en donde exista riesgo. Resolución que le permite a la Armada, Carabineros y Seguridad Ciudadana resguardar de mejor manera el borde costero. Y así lo hicieron durante las horas de marea alta en Viña del Mar, donde los turistas debieron abandonar la vereda poniente. Claro que es peligroso, hay que tener cuidado, sobre todo los turistas que no saben. La idea no es venir a arriesgarse, pero uno igual lo hace. Pero mirar de acá no está mal. Preocupante, y la verdad es que a pesar de que es de la naturaleza y uno no puede hacer nada, le embarra la onda a todos los veraneantes. Alerta de marejadas que terminó este fin de semana con un turista peruano desaparecido. La Armada mantiene 2 patrulleras en el sector de Playa La Boca y la desembocadura del río Aconcagua, inspecciones aéreas con helicóptero y búsqueda terrestre, labor a la que este martes se sumaron buzos de la institución. Todo lo que se ha hecho anteriormente, agregamos unas labores de buceo. Tenemos unos buzos de la Armada verificando unos pozones ahí en el río Aconcagua, de tal manera de verificar que si se encuentra el cuerpo de ciudadano peruano en este lugar. Trabajo que hasta ahora sigue sin dar con el paradero de este joven de 27 años que pasaba sus vacaciones en Concón. De ahí el llamado de las autoridades a evitar exponerse en el borde costero en medio de esta alerta de marejadas que tendrá su pic la tarde del jueves, día en que se prohibirá el libre tránsito peatonal y de vehículos en las zonas de más riesgo. Y revisamos nuevamente la pregunta que estamos haciendo en el fanpage de 24horas.cl. ¿Cuál creen ustedes que es el principal factor que incide en los incendios forestales? Hay ahí varias alternativas: falta de mantención del tendido eléctrico, acción de pirómanos o altas temperaturas. Está la pregunta formulada para que ustedes voten. Hacemos una pausa y ya regresamos con más Vía Pública. De Donald Trump, que cierra las puertas a refugiados e inmigrantes musulmanes, desató una pugna en Estados Unidos que terminó con la destitución de la máxima autoridad del Departamento de Justicia.
Bassam y su esposa revisan una y otra vez la visa que esperaron durante 13 años para reencontrarse con sus hijos en Estados Unidos. Un permiso que anhelaban con más fuerza desde que la guerra comenzó a devastar Siria, pero que no les sirvió de nada cuando por fin llegaron a Filadelfia. Nos quedábamos estupefactos cuando nos exigieron regresar a Siria. Ni siquiera se les permitió abrazar a su hijo que no veían hace 3 años y que los esperaba en el aeropuerto. Donald Trump había firmado el polémico decreto cuando estaban en pleno vuelo. Apenas pisaron suelo norteamericano, se les tacharon sus visas. Esta es una de las tantas historias detrás de la firma de Trump que ha generado crecientes protestas dentro y fuera de Estados Unidos. Una decisión criticada por 39 legisladores republicanos y que 16 fiscales generales condenan por anticonstitucional. La hasta ayer fiscal general interina de Estados Unidos, Sally Yates, quien equivale a un ministro de Justicia, también cuestionó la legalidad de la medida, opción por la que Trump la sacó del cargo, según él, por haber traicionado la voluntad de las urnas. Lo repito, esto no es una prohibición a los musulmanes. Pese a lo que reitera el nuevo gobierno, la prohibición temporal de ingreso para ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen enciende alarmas en organizaciones de defensa de migrantes y derechos humanos, pues se considera una discriminación con motivos religiosos. Lo mismo piensa Barack Obama, que rompió su silencio y a través de un comunicado en el que no se nombra a Trump, apoyó las protestas. Pienso que esto juega en las manos de yihadistas y terroristas, porque ellos pueden decir ahora que esto es una guerra entre Occidente y Oriente y que es una guerra religiosa. No son pocos los que piensan que la medida de Trump, lejos de alejar el terrorismo, lo fomentará, pues trata a cualquier musulmán como un peligro para la seguridad nacional. Pese a ello, un 49% de los estadounidenses respalda el decreto migratorio del nuevo presidente, según una encuesta de Reuters e Ipsos. Colo-Colo viajó a Brasil para el debut en la Copa Libertadores ante Botafogo. El vuelo fue postergado, eso sí, por un retraso del charter y los albos tuvieron que reprogramar su estadía en Río de Janeiro. Colo-Colo partió a Brasil para el debut en la Libertadores ante Botafogo, un partido que se jugará a las 20:45 horas de este miércoles en el Engenhão de Río de Janeiro. Bien, con mucha seriedad y sabiendo que va a ser difícil, pero tenemos un gran equipo como para pasar la llave. Un viaje accidentado que estaba programado para las 8:30 de la mañana, pero finalmente fue a las 3:30 de la tarde por un retraso del charter, según confirmaron en el club. Sin embargo, Moza dijo otra cosa. No pasó nada, se dio vuelta solamente la planificación para poder, entrenar hoy día a la mañana acá y viajar en la tarde y llegar al hotel, que es lo que teníamos planificado hacer al revés. Pero decisión de ustedes, ¿no? Sí, no, ningún problema. Más allá de los inconvenientes, el plantel espera dar el primer golpe de la llave, aunque las estadísticas en Brasil no les favorecen. En 11 duelos disputados, han ganado 3, empataron 2 y perdieron 6. Te repito, nosotros vamos a ir a ganar, no vamos a especular, vamos a salir con todo. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero vamos a ir a ganar. Será la participación número 32 de Colo-Colo en la Copa. Su rendimiento general dice que en 233 partidos jugados logró 90 triunfos, 51 empates y sufrió 82 derrotas. Eso sí, en los últimos años, la Copa se ha transformado en la gran deuda del cacique. Que no es fácil, esperemos estar a la altura. De las 31 veces que disputaron el torneo, en 19 ocasiones no pasaron la fase de grupos. La última vez fue en 2007, es decir, hace 10 años, cuando el América los eliminó en octavos de final. De ahí en más, acumulan 6 participaciones sin meterse entre los 16 mejores. No estamos preocupados, solamente estamos preocupados del partido, de poder pasar la llave y después veremos lo que pasa después. ¿Y qué dice la directiva de Blanco y Negro? ¿Sería una nueva decepción no tener un papel destacado en la Libertadores? No, si no hay decepciones. Nosotros confiamos mucho en el trabajo que se está haciendo, ¿me entiendes? Nosotros se hacen los trabajos, se planifican para que podamos nosotros tener los triunfos que buscamos. Guede confirmó la oncena para el duelo, sin refuerzos y con un planteamiento que tiene como misión obtener un buen resultado y definir la serie en el Monumental el próximo miércoles. Ya son las 11 de la noche con 30 minutos. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos con el debate aquí en Vía Pública. Del
país. Las autoridades han informado que tras los focos del fuego hay actos negligentes y pirómanos. También hay expertos que aseguran que las altas temperaturas, obviamente el viento, la baja humedad contribuye a la propagación de las llamas. La Fiscalía de O'Higgins, a su vez, va a formalizar a un ejecutivo de la empresa eléctrica CGE para determinar su responsabilidad en un siniestro. Plantaciones de pinos, eucaliptos están en entredicho. De todos estos temas vamos a conversar esta noche. Nos acompaña Eduardo Sáez, meteorólogo de TVN. Eduardo, gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches. Claudio Barrales, psicólogo de la Universidad Central, que está capacitando ahí a los psicólogos que están yendo a la zona de catástrofes. Gracias también por estar aquí esta noche. Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas. Rodrigo, también. Buenas noches. Por estar aquí. Y Claudio Soto, quien es director del Centro para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. Gracias por acompañarnos esta noche. Me gustaría que partiéramos por colocar en contexto lo que dice relación con las temperaturas, porque entiendo que enero ha sido un mes que ha presentado ahí récords históricos en cuanto a este tema, importante tenerlo en consideración a la hora de hacer el resto del análisis. Sí, de verdad enero fue un mes bastante normal. Tuvimos por primera vez en la historia climática 31 días de corrido con temperaturas arriba de 30 grados. Siempre había un día que bajaba la temperatura por primera vez. De verdad, esto se dio tan fuerte, con temperaturas, batimos 3 veces la temperatura récord de Santiago. O sea, una fue la temperatura del mes, que fue en enero, que fueron 36,9 la primera vez, y la segunda fue que batimos el récord histórico para Santiago, que fue de 37,7. Y el récord anterior había sido en diciembre, o sea, ya tenemos una temporada de verano prácticamente donde hemos roto todos los récords. Y aparte que hubo una anomalía térmica muy generalizada en todo nuestro centro norte, con una ola de calor en Antofagasta, donde tuvieron hasta 30 grados, donde en el sur por primera vez se vio parejo una zona entre más o menos Cauquenes hasta más o menos Los Ángeles aproximadamente, donde las temperaturas pasaron los 40 grados hacia arriba, o sea, y se marcó en una estación, aunque es agrometeorológica, sabiendo las salvedades que tiene una estación de esas características, pero se registró casi 45 grados, o sea, fueron 44,9 ahí en el sector de Quillón, o sea, 44,5 fue en Cauquenes. Entonces, de verdad, este año, independiente de las anomalías, porque no quiero entrar en tecnicismo, pero ha sido muy, muy anormal, por lo menos enero, de haber pasado una época de diciembre donde fue muy lluvioso la zona sur, donde la primera semana de enero tuvimos incluso un aluvión allá en el sector de los Altos del Petrohue, y rápidamente cambiamos de fase, una fase totalmente opuesta, donde el anticiclón se reforzó, donde llegó muy al sur, donde provocó aumento de temperatura en menos de una semana. Entonces, estamos hablando de un quiebre demasiado brusco. Si la duda ahí con las altas temperaturas es si acaso esto finalmente incide, obviamente, en la propagación, en que sea más agresiva, pero si acaso también incide en el origen de los incendios, porque es ahí donde está la duda. No, desde el punto de vista climático, nuestra climatología no tiene condiciones, salvo con tormentas eléctricas en el sector de la Araucanía, cuando de repente tenemos unas tormentas muy explosivas en horas de la tarde, que por los rayos generan algún inicio de incendio. Pero en general la característica climática de nuestro país no tiene las temperaturas ni tiene tampoco el tipo de fenómenos como va a poder generar incendio en forma espontánea. O sea, aquí hay una mano externa, por eso que incluso la CONAF ha determinado que más o menos el 99,7% son de características antropogénicas, porque de verdad la climatología de nosotros no es como Australia, no es como el desierto de Australia, no es como lo que sucede en Estados Unidos, que tienen otro tipo de clima que permite que los incendios, por ejemplo, en Washington, donde están las secuoyas, que son árboles que se reproducen gracias a los incendios forestales. O sea, no tenemos ese tipo de características climáticas que nos permitan tener vegetación para sobrevivir ese es un punto ahí que se produce por lo menos un factor que se debiera descartar. Ahora, de acuerdo a lo que ustedes han escuchado y a sus propias áreas de especialidad, ¿a qué atribuyen esta situación de emergencia que estamos viviendo con los incendios forestales? A ver, yo si puedo, digamos, analizar esta situación, primero señalar que es compleja, es decir, hay una serie de factores que están involucrados en, uno, el inicio del fuego, y después, digamos, en la propagación y en la magnitud que ha alcanzado el fenómeno en la actualidad. Efectivamente, el tema climático es un tema central y el cambio climático que tanto se ha hablado y que cada vez adquiere más importancia y que hoy en día la mayoría de los gobiernos, los líderes del mundo lo han aceptado y han tomado el desafío de luchar contra él, se está viviendo. Y el tema es de que es tan intenso y tan rápido que lo estamos viviendo ahora.
climas que ustedes saben muy bien, que cambian en el planeta durante periodos de cientos o miles de años, hoy en día cambian en pocos años, en décadas, ¿no? Entonces el clima es un componente importantísimo. Pero un componente hacia lo que se refiere a la propagación, a que sean más vulnerable, vulnerable a los incendios y al impacto de esto mismo. Y desde esa perspectiva, ¿qué pasa ahí con ciertas plantaciones? Pinos, y después otro ahora actor principal son el cambio de uso suelo que ha ocurrido en Chile, más concentrado en la zona centro-sur, sobre todo el hábitat mediterráneo, donde por diversas razones Chile, la población está concentrada entre Santiago y Concepción, están las grandes ciudades. Es el área más productiva, hay donde las plantaciones forestales, la actividad agrícola, y por ende hay mucha presión sobre ese ambiente. Es un ambiente que también tiene muy poco bosque nativo, ¿ya? Hay muy pocas reservas, muy pocos parques nacionales. Y entonces este ambiente está principalmente dominado por plantaciones de pino y eucalipto. ¿Y eso en qué incide? Y estas plantaciones son vastas áreas de un ambiente homogéneo, con alta densidad de árboles, están uno pegado del otro, y el pino, como cualquier especie productiva, y si lo llevamos al mundo animal es lo mismo, si yo quiero hablar de los salmones o la carne de cerdo, qué sé yo, son organismos que crecen muy rápido. Entonces, adquieren los nutrientes rápidamente del suelo y más encima consumen mucha agua. Entonces, estas plantaciones, estos árboles exóticos, efectivamente secan el ambiente. Y además, y lo dijo el meteorólogo, estos árboles son originarios de Australia y de Norteamérica, el eucalipto y el pino respectivamente, y son especies que están adaptadas por temas evolutivos a los incendios. De hecho, a ellos les sirven los incendios, estas especies se llaman pirófitas, para poder reproducirse. Los cocos de los pinos con el fuego se abren y con eso pueden expandir sus semillas. Entonces, el ambiente acá en Chile es distinto. ¿Te das cuenta? Entonces, esas especies claramente soportan muy bien el incendio, o sea, el fuego, pueden propagar con mucha facilidad el fuego. Y eso es lo que hoy en día estamos viviendo, asociado también a que en Chile prácticamente todos los incendios son de origen humano. Claro, te voy a preguntar ahí más adelante cuáles son las medidas que se debieran tomar en cuanto a las decisiones que se realicen en materia de política pública para mejorar esa condición después de este incendio. Porque otro de los factores que también se están mencionando como supuestos responsables es lo que dice relación con la falta de mantención supuesta de la CGE, que es la compañía de electricidad de la zona de la región de O'Higgins. Incluso un ejecutivo va a ser formalizado por este tema. ¿Puede existir técnicamente algún vínculo desde esa perspectiva? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes como representantes del gremio eléctrico? Sí, lo primero es que cuando hablamos de incendios en estos momentos en que todavía tenemos focos vivos, lo primero que uno le nace es empatizar con las personas que han sido víctimas de esos incendios. Y por lo tanto, acá no estamos hablando de números, solo de estadística. Evidentemente, la idea es tratar de dar una explicación. Pero lo primero es eso, recordar que hay personas que han perdido la vida producto de estos temas. Y esa probablemente debiera ser la primera reflexión que a todos nos conmueva. Lo segundo es que efectivamente ha habido, como tú has mencionado y ha sido cubierto por la prensa en forma amplia, una serie de juicios respecto de la conexión entre ciertas líneas y el mantenimiento de esas líneas y los incendios. En particular, el incendio respecto del cual se ha hablado en forma más detallada, que además es uno de los incendios que se hizo más famoso, que fue el Nilahue Barahona, que es justamente aquel por el cual se ha anunciado la formalización de un ejecutivo. La verdad es que nosotros hemos señalado durante el día de hoy que en el caso del origen eléctrico, que eventualmente puede ocurrir, esto es bien importante señalarlo, ya sea por una falla, ya sea por un error humano, podría ocurrir. Y de hecho, en la estadística hay un muy pequeño porcentaje de incendios que estadísticamente se han relacionado con temas eléctricos. Pero ahí podría ocurrir qué cosa específicamente, para irlo aclarando quiero ir punto a por este punto. ¿Se refiere punto. a un cortocircuito para ir entendiéndolo? Exactamente a eso quiero llegar. Lo que se ha dicho es que en este caso particular se habría producido un cortocircuito porque algunas ramas habrían topado los cables y al topar los cables habrían hecho contacto, habrían generado un cortocircuito y eso habría provocado el origen del incendio.
En este sentido, evidentemente, es importante distinguir entre el origen del incendio y la extensión del incendio. Este fue uno de los incendios más grandes que tuvimos y probablemente a la hora de establecer responsabilidades habrá que establecer la responsabilidad del origen del incendio y las responsabilidades asociadas a la extensión y la no extinción justamente del incendio a tiempo. Sin embargo, en el caso del origen eléctrico, afortunadamente, a diferencia de lo que puede ocurrir cuando hay una fogata mal apagada, un pucho, etcétera, los sistemas eléctricos tienen una suerte de caja negra, una suerte de memoria. Para que se entienda, todos los sistemas eléctricos de este tipo, porque esto no ocurre en una pequeña red de distribución en la casa, los sistemas eléctricos de media y alta tensión funcionan con unos dispositivos que se llaman reconectadores, que están puestos arriba de los sistemas eléctricos, cuya función es doble. Por una parte, igual que el interruptor automático de una casa, frente a un cortocircuito, caen. Es decir, abren el sistema y hacen que la línea se desenergice justamente por seguridad. Pero al mismo tiempo, dado que son dispositivos mucho más complejos, son dispositivos de monitoreo, control y telecontrol. Es decir, van guardando toda la información relativa a cualquier evento eléctrico que haya ocurrido en esa línea. En este caso, es importante señalar que esa línea eléctrica respecto de la cual se ha dicho que se cortó el cable, que cayó al suelo, etc., esa línea eléctrica se mantuvo energizada, es decir, funcionando por más de 3 horas con posterioridad a el momento en el cual se establece que comenzó el incendio. Y al mismo tiempo, en este sistema que guarda en su registro de eventos, guarda toda la información de la línea, no se percibe absolutamente ningún cortocircuito, con lo cual, al menos desde el punto de vista de la información que nosotros manejamos, no podemos establecer, en este caso particular, una relación entre la línea y el incendio. Claro. Ahora, dentro de los argumentos que entrega la Fiscalía, está uno donde se menciona que no se habría dejado la suficiente distancia entre lo que dice relación con estas líneas y elementos combustibles. Incluso ahí se habla de 5 metros. ¿Indica esto la normativa? ¿Se puede asegurar que se cumpla con ese tipo de mantención en tendidos tan Yo sé que en televisión el tiempo es corto y la verdad es que es bastante largo. Voy a intentar hacerlo lo más breve posible. La normativa eléctrica efectivamente establece una franja de seguridad. Esa franja de seguridad no es la misma, por razones obvias, para todo tipo de línea. Dependiendo la altura de la línea y el nivel de voltaje de la línea, esa franja de seguridad puede ser más de 5 metros, menos de 5 metros, etc. Pero efectivamente existe una franja de seguridad. Esa franja de seguridad establece cuáles son las distancias que pueden haber con casas, con árboles, con construcciones. Establece la prohibición en general de construir o plantar debajo de las redes de transmisión, con algunas excepciones. Por ejemplo, los frutales de hasta 4 metros en cierto tipo de líneas están permitidos. La norma es bastante más compleja. Yo entiendo que por simplificar se ha explicado en forma abreviada. La mantención se efectúa por parte de las empresas haciendo poda de los árboles en aquellos casos en los cuales los árboles han sobrecrecido o en aquellos casos en los cuales alguien ha plantado un árbol en la zona en la cual no puede o de unas dimensiones distintas a las que establece la normativa. Lo que se hace es notificar al dueño del predio si es que el predio es privado o al Estado si es que estamos en una zona de carácter público y se solicita el acceso para poder efectuar ya sea la tala, ya sea la poda en función de lo anterior. Ahora, yo vuelvo a decir... La duda es que si la norma es tan compleja, ¿se puede asegurar que efectivamente se está cumpliendo con aquel nivel de mantención? Porque claro, hasta lleno de detalles, depende del lugar, lo que usted está mencionando. Entonces, por eso que queda la duda sobre si se está cumpliendo o no con la mantención. El hecho de que la norma sea compleja, en realidad... Sí, se puede fiscalizar. En realidad tiene todo el sentido, porque efectivamente no son las mismas características o seguridades cuando tienes una torre de 70 metros de altura versus una torre que puede tener 10 metros de altura o 15 metros de altura y por lo tanto las distancias, etcétera, es evidente que tienen que ser diferentes. Las empresas eléctricas están todo el tiempo preocupadas de hacer este mantenimiento porque, entre otras cosas, el no mantenimiento implica normalmente la interrupción del servicio y uno de los principales focos de fiscalización de la autoridad está relacionado con el nivel y calidad del servicio. Ahora, algo que hemos señalado durante todo este tiempo es que las investigaciones tienen justamente por propósito establecer en última instancia
cuáles son las responsabilidades y por lo tanto lo que corresponde tanto a las empresas implicadas como a todo ciudadano chileno es colaborar con la investigación y esperar a que sean los tribunales de justicia los que en definitiva establezcan las responsabilidades. Sí, ahora no es el único punto que se está investigando, hay otro caso también, pero la idea es poder avanzar en otros temas y por eso, si alguien quiere intervenir o quiere también a lo mejor opinar sobre lo que estaba planteando, ya que cada uno es especialista en un área diferente, puede hacerlo. Siéntanse en libertad para aquello. Y lo que quería preguntar, Claudio, es lo que dice relación con los factores psicológicos. Muchos han hablado también de que uno de los causantes de estos incendios podría ser el aspecto de la piromanía, que podría también estar presente. ¿Cuánto le atribuyes tú de certeza a ese tipo de factores? Correcto. Bueno, primero que nada, ¿cierto? Según lo que estamos viendo acá, primero que nada, ¿cierto? Parece que hay un acuerdo aquí que el origen es humano, ¿ya? De estos incendios. Segundo, ¿cierto? Saber entonces que esto también es un tema complejo, ¿ya? Parece que no hay solo una causa. Entonces habría una variedad de causas que están interactuando y claramente hay un factor humano acá, ¿ya? Entonces parece ser que es nuestra relación de hace ya siglos y años, ¿ya? De cómo los seres humanos, con nuestra conducta, nuestra civilización y nuestra sociedad, entonces nos estamos comportando y cómo estamos viviendo con la naturaleza. En este caso, entonces, habría que diferenciar entre que es un fenómeno natural y un desastre, que es humano. El fenómeno, tal como lo vemos ahora, ¿cierto?, es el cambio climático, ¿ya? Nunca habían habido tantos grados, ¿cierto?, en un mes. Y segundo, entonces, es el desastre. El desastre es el humano, ¿cierto? O sea, aquí claramente, entonces, con intención o sin intención, parece ser que los seres humanos, entonces, estamos teniendo una interacción, una relación con la naturaleza, ¿cierto?, en forma claramente inadecuada, ¿ya? Ya sea por falta de educación, falta de cultura o sin intención, por un accidente, ¿cierto?, por algunas condiciones de vulnerabilidad o puede ser también como por intención. Así que como resultado, ¿cierto?, claramente, y las investigaciones, ya tanto en el extranjero como acá en Chile, ¿cierto?, claramente dicen que parece ser que lo más probable, ¿cierto?, que en la mayoría de los casos sea en esta complejidad, ¿cierto?, que sea más bien no intencional, ¿ya? En muy pocos casos, y por eso coincido con lo que estamos hablando acá, en muy pocos casos entonces sería algo puntual, ¿ya? Como en la piromanía, ¿cierto?, como alguna negligencia de alguna compañía, ¿ya? Multifactorial, dice. Claro. Y entrando a lo que tú preguntas, ¿cierto?, de la piromanía, es el menor de los casos, pero claramente, ¿cierto?, no hay que descartarlo. Claro, porque ya hemos visto algunos casos, por ejemplo, sobre una mujer en el caso del incendio en el sector de Yungay, donde ella confiesa que esto era netamente por el placer de ver el fuego y el efecto que esto iba provocando. Por eso es que también es interesante conocer a lo mejor un poco más de cómo opera la mente de un pirómano. Ahora, sabemos primero que nada, ¿cierto?, que es en el menor de los casos, ¿ya? Pero cuando se producen, y como lo dijo esta persona, ¿ya?, claramente entonces hay una sensación de placer, ¿ya? Hay una sensación de sentir algo más allá, ¿ya?, de lo normal, de la vida diaria. Entonces es un disfrute, lamentablemente, ¿ya? No es que disfrute de la consecuencia de matar a otro y incendiar a otro o dejar algún daño, sino que es la presencia, ¿cierto?, de haber incendiado, de haber hecho fuego, ¿ya?, y sentir esto entonces casi como una expiación de su sensación de deseo o de placer. Y justamente entonces después viene el arrepentimiento, que es lo que vemos ahora, ¿ya? Pero lamentablemente, ¿cierto?, estas conductas continúan siempre y cuando, ¿cierto?, no haya un diagnóstico y haya entonces una intervención de algún equipo profesional. ¿Esto es incontrolable? ¿Se puede mejorar de una situación como esa? Es muy difícil de diagnosticar y de darse cuenta de la conducta diaria, pero cuando ya se realiza, entonces, y se hace este diagnóstico y la persona se le deriva entonces a un equipo de salud mental, lo más probable es que sí hay tratamiento. Y para esto, ¿cierto?, existen varias teorías y varios tipos de intervenciones. ¿Los familiares les cuesta percatarse de esto? Correcto, sí. Ahora, claramente, ¿cierto?, vemos que aunque es difícil de darse cuenta dentro de la familia, sí vemos algunas conductas que son muy, muy parecidas, porque este trastorno de la piromanía estaría dentro de los trastornos del impulso, ¿ya? Entonces, igual que algunas personas que tienen problemas con el juego y otras más, ¿cierto?, aquí también entonces tendría un descontrol de impulso esta persona que no lo logra controlar y por lo tanto entonces ahí es donde produce este fuego y disfruta de ello. Sí.
Son varios los factores que inciden en muchos de los aspectos que están en investigación. De hecho, hoy en día, respecto a estos incendios forestales que siguen en desarrollo, aparecen nuevos focos. También ahí donde a muchos les surge la sospecha de qué puede estar detrás de estos incendios que siguen registrándose. Y por eso en estos minutos que nos quedan me gustaría conocer desde el área de cada uno cuáles debieran ser los puntos a considerar hacia futuro para evitar tragedias como las que estamos viendo, especialmente lo que se refiere a la extensión, porque ese es uno de los elementos que ha llamado la atención en esta emergencia puntualmente respecto a la agresividad que han tenido estos incendios. A ver, desde mi área son muy malas noticias las que tenemos, porque de verdad los análisis, los estudios que hay hacia futuro, sobre todo al 2050, al 2100, hablan de disminución de precipitaciones, aumento de las temperaturas. Entonces, de verdad, el escenario probable es que todas estas condiciones van a ir aumentando. O sea, digamos, solamente estoy hablando netamente desde el punto de vista meteorológico como fuente de poder expandir aún más el incendio. No la ignición, pero sí, ayudar a la proliferación de los incendios. Tenemos gradientes de temperatura, fuertes vientos que también van a estar acompañados, sobre todo en épocas de verano, en momentos de desarrollo de agua costera, cosas como las que tuvimos ahora, que vientos de 60 kilómetros por hora, el famoso factor que ha hablado tanto la CONAF, el 30-30-30, lo vamos a ver cada vez más intenso. Yo creo que ya vamos a tener que empezar a pensar y acostumbrarnos a que va a ser más habitual encontrarnos con temperaturas cercanas a los 40 grados. O sea, ya esto va a ser un hecho, salvo que tengamos un año puntual en donde tengamos un ciclo atmosférico general en el planeta que nos ayude a que sea anómalo y tengamos un año más bajo. O sea, el punto es cómo reducir los escenarios de riesgo. Es que, claro, desde el punto de vista meteorológico... ese contexto se va a mantener como tú lo describes. Y sobre todo el sector secano va a tener, obviamente, mayor cantidad de pastizales y capaz que sean mucho más temprano que tardío, salvo que tengamos, por ejemplo, periodos de lluvia como lo que pasó el año pasado, que en diciembre tuvimos 20 milímetros. Eso es una anomalía totalmente, ocurre una vez cada 30 años, pero lo normal es que tengamos menos de 1 milímetro en la época de diciembre en la zona central. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que en el fondo vamos a ver pastizales, como en la época de invierno se va a concentrar la lluvia principalmente con escenarios de lluvia a veces muy intensos, pero se va a concentrar en un periodo de tiempo corto y vamos a tener quizás primaveras, veranos y otoños muy secos y por lo tanto vamos a tener un mayor año calendario con eventos de proliferación de incendios forestales. ¿Cómo reducir esos escenarios de riesgo considerando ese contexto? Sí, concuerdo totalmente con que el futuro es bastante oscuro en el sentido de que el cambio climático es una realidad. Quien lo niega, digamos, se niega a la capacidad que tiene la humanidad de generar evidencia científica, ¿cierto? Que es la que principalmente debería ser usada por los gobiernos, por las distintas sociedades para tomar las decisiones. Y efectivamente no es solo de que, y para la zona central está muy claro, porque para otras partes de Chile los efectos de las proyecciones de clima son distintas, pero para la zona central es más temperatura y menor precipitación en el largo plazo, en las décadas que vienen. Eso claramente hace más vulnerable todo este territorio a los incendios. Y lo otro, que también yo lo mencioné anteriormente, estos fenómenos climáticos que están más concentrados. O sea, es decir, nosotros tuvimos el año pasado año niño, ¿cierto? Y hubo más lluvia. Efectivamente fue un año lluvioso, pero eso que trajo consigo lluvia en corto tiempo, harto pastizal, y ese pastizal se secó, y este pastizal ahora estaba, qué sé yo, de más de 1 metro, cosa que no sucedía hace bastante tiempo. Entonces, el cambio de uso suelo, tenemos una oportunidad, ¿cierto? Muchos también, se usa mucho este dicho de que es fácil ser general después de la batalla y fácil criticar, ¿cierto? Pero bueno, hay algo positivo que se puede rescatar una de las pocas cosas positivas que se pueden rescatar de este tipo de situaciones es de que si no fue antes, bueno, este es el momento para planificar, ¿ya? Y planificar el territorio, cómo nos queremos desarrollar como país, y eso incluye el paisaje, promover las plantaciones nativas, tratar de volver un poco al ambiente original. Los árboles, los bosques son una de las cosas principales que le dan a la humanidad es el agua pura, agua limpia. Y tienen una buena capacidad para retener humedad, para poder conservar distintos cursos de agua. Entonces, tenemos también asociado a la educación, tenemos que sentarnos en la mesa y discutir el Chile que queremos y plantear todas estas mejoras, porque en el largo plazo
es más barato también. Sí, que nos quedan algunos minutos, pero me quiero quedar en ese tema de la educación, cómo también abordarlo desde la perspectiva psicológica. Primero que nada, entonces, parece ser que la gestión del riesgo es lo fundamental acá. Entonces, aquí claramente entonces tenemos la educación y la prevención. Y en todos los niveles, primero que nada, parece ser cierto que desde la política pública, ¿ya? Así que ojalá, cierto, luego sería bueno que la ONEMI se transformara en la Agencia Nacional de Protección Civil, ¿ya? Después entonces de eso entonces tener planes que vayan bajando en todos los niveles, ya sea de la educación parvularia, la educación básica, educación médica, educación superior, en las juntas de vecinos, en toda ONG y en toda institución, ¿cierto?, en cual hayan personas, ¿ya? Para eso entonces tendríamos que tener una cultura de la seguridad, más que una forma reactiva como lo estamos viendo ahora, una forma preventiva y una forma de cómo vivimos, vuelvo a eso entonces, cómo vivimos con este cambio climático que llegó para quedarse, cómo vivimos entonces de ahora para adelante entonces con este cambio, y entonces ahí estaría la cultura de la seguridad en todos los niveles. Perfecto. Rodrigo, para finalizar, me imagino que también muy breve, la verdad es que respecto del futuro, obviamente la vocación productiva es un tema que se puede discutir durante mucho tiempo, pero las condiciones climáticas las tenemos hoy día, el próximo año, etcétera. Por lo tanto, probablemente uno de los únicos temas que creo que no hemos tocado es la capacidad de reacción frente a los incendios. Definitivamente, en la historia de Chile siempre ha tenido una época de incendios compleja. Sin embargo, hoy día la evidencia nos dice que esa época de incendio está generando un nivel de daño, no por el mayor número de focos de incendio, sino más bien por el nivel de agresividad de estos focos de incendio, y que probablemente nos llame a tener recursos distintos a los que habíamos tenido hasta hoy día, que probablemente pueden haber sido suficientes para el pasado, pero definitivamente no para el presente. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá esta noche en Vía Pública. Vamos a la pausa, todavía queda algo de programa. Ya volvemos. Resultados de la pregunta del día en el fanpage de 24horas.cl. Te preguntábamos cuáles son, crees tú, los principales factores que inciden en los incendios forestales. Vemos los resultados. Falta de mantención del tendido eléctrico, un 9%. El 83% responsabiliza a los pirómanos. Y las altas temperaturas, un 8%. Revisamos a continuación qué información tiene nuestro portal de noticias, 24horas.cl. Ya lo estamos viendo ahí, más de 2.000 ofertas disponibles. Revisa cómo funciona esta nueva Bolsa Nacional de Empleo. Con esta iniciativa las personas pueden evitar hacer el trámite de forma presencial y acceder a una gran cantidad de información laboral. Todo eso está ahí en 24horas.cl. Veamos el pronóstico del tiempo. Primero revisamos a esta hora. La temperatura, 21 grados, cielos totalmente despejados. Para mañana, ¿qué se espera en Santiago? Calor, 33 grados, cielos totalmente despejados. Y baja un poco a partir del jueves, 30 grados es el pronóstico del tiempo. Y 7 años demoró Jamiroquai en presentar un nuevo trabajo musical tras su último disco del 2010. De fondo suena Automaton, el primer single del disco del mismo nombre, que va a salir a la venta el 31 de marzo, con el que se espera que la banda dé un giro más cercano a la música electrónica. Con esa canción llegamos al final de este Vía Pública. Gracias por informarse con nosotros. Buenas noches. Mira, perro,